Y ve conmigo a primera de Juan capítulo 1. Estamos en esta serie, comenzando esta serie de primera de Juan. Y vamos a leer, hoy vamos a estar únicamente viendo los versículos 5 al versículo 10. Entonces vamos a leer el texto y vamos a estudiar. Y dice así, verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz, en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, esta sección, como ya te diste cuenta, es parte de este mensaje que Juan está escribiéndonos y nos está hablando. Básicamente está como enfatizando y como destacando estas afirmaciones que tenemos que considerar sobre nuestra fe. 3 veces aquí va a decir si decimos. Y ese es como el énfasis del mensaje de Juan. Tenemos que examinar nuestras afirmaciones sobre nuestra fe. Ahora, dice que él tiene un mensaje que entregar. Eso transforma a Juan un mensajero. Y para ser un mensajero fiel, él debe ser leal al contenido que se le confió para que él lo pueda comunicar de la manera más apegada a la realidad. Todos hemos jugado a lo mejor este asunto del teléfono descompuesto y comienza con una palabra o algo y empieza a reproducirse y avanzar, y resulta que cuando llegas al final, lo que se oye al final es totalmente diferente a lo que comenzó en un inicio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Oímos mal, comunicamos mal, no fuimos fieles en como que compartir lo que oímos, porque no lo oímos tan claramente. Pero para que podamos ser fieles mensajeros necesitamos anunciar el mensaje de una manera lo más pegado al original. Y aquí Juan está diciendo que él tiene un mensaje que dar. Dice, este es el mensaje. Entonces, ¿cómo es el mensaje que Juan da? Primero, no es un mensaje modificable o personalizable, porque dice, esto es lo que es, ¿ok? No es como cuando vas a tu cafetería favorita y le dices, quiero con café descafeinado, que no es café, pero ya, leche light, chico, alto y todas estas cosas, extra caliente y todo el rollo, como que tú lo personalizas a tu gusto. Okay. El evangelio no se puede personalizar a nuestro gusto. No es como el café que nos tomamos. Entonces Juan dice, esto es lo que es, esto es lo que hay. Este es el mensaje, no es modificable. ¿Y por qué no es modificable? Porque eso nos lleva como que la segunda característica de este mensaje, que no es un mensaje inventado por Juan. No, él no es el autor de este mensaje. De hecho, este es un mensaje que dice, hemos oído de él, dice el verso 5. Y eso hace que él no pueda ni modificar ni alterar este mensaje, que pudiese hacerlo, ¿no? Y es ahí donde nos transformamos en infieles mensajeros. Cuando comenzamos a modificar, a alterar, a suavizar o a exagerar a lo mejor algo que no es. Para poder ser fieles mensajeros como Juan lo es, debemos de anunciar las cosas tal cual están escritas. ¿Y por qué Juan es así? Esto es, porque él tiene autoridad para hacerlo, para decirlo. Acuérdate que la autoridad de Juan es que él dice que él fue un testigo ocular de las cosas que Jesús hizo, de las cosas que él enseñó. Él estuvo ahí, él oyó de primera mano el mensaje de Jesús, entonces él es un testigo ocular, pero no solamente Juan tiene autoridad para escribir esto porque es un testigo ocular, sino también porque él fue comisionado para esto. En Mateo 28, Jesús lo manda a él junto con otros hombres a que básicamente prediquen el evangelio por todo el mundo.
Entonces, específicamente Jesús lo llamó, lo comisionó para llevar esto que él está anunciando. Entonces, no es un mensaje modificable, no es un mensaje inventado y finalmente no es un mensaje ocultable. Porque dice que esto que él oyó es lo que les anunciamos. Entonces, no podemos quedarnos con lo que sabemos, no podemos guardarnos lo que sabemos. Juan dice, no puedo hacer esto. Jesús me comisionó para comunicar esta verdad o la verdad de quién es Jesús y lo que él hizo. Ahora, el contenido de este mensaje es básicamente una descripción de quién es Dios. Si te fijas otra vez ahí en tu Biblia, en el verso 5, ¿qué es lo que él anuncia? Dice que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Juan nos da aquí una descripción de un atributo de Dios, de la naturaleza de Dios. Dice que el verso 5 que Dios es luz. Dios no solamente es luz, pero la Biblia dice que Dios es luz. El mismo Juan en el capítulo 4, verso 16, dice que Dios también es amor. Juan, no en la carta, sino en el Evangelio de Juan, en capítulo 4, verso 24, Juan dice que Dios también es espíritu. Entonces, es importante entender esto, que nuestra comprensión de quién es Dios lo obtenemos de lo que Dios mismo ha revelado sobre sí en la palabra, en la Biblia. Es así como llegamos a conocer quién es Dios. No es una construcción hecha por el hombre, sino es una revelación que Dios ha hecho sobre sí mismo para que le podamos conocer. Ahora, cuando dice que Dios es luz, obviamente en la Biblia aparecen estos términos como luz y tinieblas, que son términos básicamente espirituales que denotan ciertas cualidades que diferencian, por decirlo de alguna manera, la verdad, la santidad con el pecado, con la maldad. Es como un contraste, son opuestos. Entonces, por ejemplo, Jesús en Juan 3:19 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, cuando la Biblia habla de luz, habla de la perfección, habla de santidad, habla de verdad, pero cuando habla sobre tinieblas, como aparece ahí en Juan 3:19, habla de maldad, de malas acciones, de pecado. Entonces, Juan nos está diciendo que la naturaleza de Dios es luz, Él es luz. Entonces, eso significa que en Dios, o que Dios es incompatible con cualquier expresión de maldad o de pecado. En Él no hay ningún gramo de maldad, ni ningún gramo de pecado. Dios es bueno, Dios es santo, es absolutamente santo. Y es importante entender eso de Dios, porque muchas veces cuando ocurren cosas que no entendemos, a veces cuestionamos la bondad de Dios, cuestionamos su integridad, su carácter. Pero aquí Juan nos dice que en Él no hay nada, absolutamente nada de ni siquiera sombra. No hay tinieblas en Él. Santiago 1:17, Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia a lo absoluto, Dios siempre es igual, siempre ha sido igual y siempre será. No hay un porcentaje de Dios donde puedas distinguir alguna mancha, alguna corrupción, algo malo. Entonces es bueno entender cuando estamos lidiando con Dios y estamos comprendiendo o queriendo comprender quién es Dios y queriendo comprender a veces nuestra experiencia humana y terrenal, entender que en Él no hay nada de pecado y Él tampoco va a generar eso. Él no tienta a nadie tampoco, como dice Santiago, porque Él no puede ser tentado, en Él no hay maldad. Ahora, el verso 6 es cómo esa verdad de quién es Dios se ve en nuestra experiencia cristiana, porque como yo decía la semana pasada, cuando lees Primera de Juan, y espero que tu desafío lo hayas tomado y lo estés llevando de leer todo Primera de Juan una vez cada día, mientras dure esta serie, te vas a dar cuenta que Juan en un versículo puede decirte muchísimas cosas así muy, muy concretas, que es como teología pura. Pero lo importante de leer Primera Juan y de estudiar Primera Juan es entender que el propósito de Juan no es tener estos conceptos abstractos y profundos de Dios sin que se pueda manifestar en nuestra vida cristiana. El propósito de Juan no es que como cristianos tengamos una cabeza de este porte, con mucha información, con mucho contenido, sino que nos parezcamos más a nuestro Salvador. Hoy a veces abunda gente que te puede decir muchas cosas de la Biblia, pero no ves mucho de eso en su vida. Entonces,
Es importante que la teología, la correcta de quién es Dios, se pueda manifestar en la práctica de una manera muy concreta, y es lo que Juan quiere. Entonces, en el verso 6, él va a usar esto que él construye en el sentido de lo que revela, de que Dios es luz, que no hay tinieblas en él, que no hay nada malo, pecaminoso en Dios, y lo va a conectar con nuestra manera de vivir. Entonces dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí está el primer si decimos de su carta. Entonces, tengo una pregunta y no quiero que me la contestes audiblemente. Es algo que necesito examinar en mi vida, y es, ¿qué es más importante? ¿Lo que decimos o lo que hacemos? Entonces, hazte esa pregunta cuando terminemos el mensaje de hoy. ¿Qué es más importante? ¿Lo que decimos o lo que hacemos? Entonces, aquí están los si decimos de Juan. O como en otras partes dice, el que dice. Pero la idea es exactamente la misma. En el capítulo 1, verso 6, aquí donde estamos leyendo, es si digo tener comunión con Dios. Esa es una afirmación, si digo tener comunión con Dios. En el capítulo 1, verso 8, si digo no tener pecado. En el capítulo 1, verso 10 es si digo no haber pecado. En el capítulo 2, verso 4 es si digo conocer a Dios. En el capítulo 2, verso 6, si digo permanecer en Dios. En el capítulo 2, verso 9, si digo estar en la luz. Y finalmente en el capítulo 4, verso 20, si digo amar a Dios. Ahí están todos los si digo, si digo. ¿Y qué es un decir? ¿Qué es hablar? ¿Qué es comunicar? Es básicamente expresar o asegurar algo. Entonces Juan nos está diciendo que tenemos que tener cuidado y examinar nuestras afirmaciones. Lo que yo digo. Es fácil expresar o asegurar cosas sobre mi cristianismo y sobre mi fe. Pero es necesario poner mi cristianismo bajo la perspectiva y la evaluación de la Biblia y ver qué tiene que decir Dios sobre mi cristianismo. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir sobre lo que yo considero que es una fe verdadera y genuina? Yo puedo decir muchas cosas sobre mí, sobre mi vida espiritual, pero ¿son esas afirmaciones una realidad y son de acuerdo a la verdad o no? Como decimos en mi tierra, y lo he dicho muchas veces acá, el papel aguanta todo. Yo puedo decir muchas cosas sobre mí que no son ciertas. Pero Dios no quiere que estemos en un estado de autoengaño, de que pensando que somos algo no lo seamos. Acuérdate que el propósito de Juan, uno de los propósitos de Juan, cuando él escribe, es precisamente que podamos tener seguridad de la vida eterna, capítulo 4. Entonces, Juan no quiere sembrar la duda en ti. Al contrario, él quiere sembrar la confianza en ti y en mí, que somos verdaderamente salvos. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? Examinando lo que decimos, examinando nuestra vida. Todas estas afirmaciones que tenemos. De hecho, Pablo, en otra parte de la Biblia, en 2 Corintios 13:5, Pablo dice esto. Dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que de en verdad no pasen la prueba? Entonces, creo que estos 7 si decimos que hay en esta carta son súper necesarios, que los podamos tomar y a la luz de lo que dice Juan poder examinar nuestra fe. Y ver realmente si yo soy un cristiano que ha nacido de nuevo, o simplemente estoy haciendo una serie de afirmaciones que pueden estar correctas, que pueden ser acertadas. Yo puedo tener una declaración de fe, puedo apoyar o afirmar algún credo de la iglesia y no necesariamente haber nacido de nuevo. Entonces, necesitamos examinar nuestra vida. Entonces, el primer es, si decimos o si digo, como dice el verso 6, tener comunión con Dios. Entonces, es posible, y muy posible, decir lo correcto, ¿ok? Pero ¿es eso suficiente? Es la pregunta. Si tú eres aquí, a lo mejor eres un niño o un joven que tus padres son cristianos, a lo mejor, como yo lo fui en mi edad, cuando yo era niño, yo crecí en una iglesia, y te podía decir las cosas correctas. Te podía dar la respuesta correcta. Pero ¿es esa respuesta correcta suficiente?
¿O quiere Dios más que simplemente una respuesta correcta? Quiere una vida cambiada. Entonces, en Lucas, por ejemplo, 6:46, no vayas ahí, pero Jesús dice, y hace una pregunta y confronta a la gente que está caminando con él. Y les dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Entonces, lo que Jesús está infiriendo ahí es que es posible referirse a Jesús como Señor y no hacer lo que Él dice. Es una posibilidad. Entonces, por eso yo tengo que examinar mi vida, mi andar, mi fe, si es genuino o no. Ahora, hay dos palabras y dos conceptos que tenemos que como que definir antes de seguir adelante. Uno es comunión, porque aquí en el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión. ¿Cómo podemos definir comunión? La palabra comunión quiere decir básicamente compañerismo, ¿ok? Compañerismo. A veces en el Nuevo Testamento hay palabras derivadas de koinonía, que es la palabra griega para comunión o compañerismo, que por ejemplo a veces en los evangelios se utilizan para la relación que tenían Juan con su familia en el negocio del pescado. Eran compañeros, eran socios. Y la palabra es la misma raíz que compañerismo, que comunión. Entonces, básicamente, comunión habla de compañerismo, de una relación, de una cierta sociedad, de algo en común que tenemos. Y como vimos la semana pasada, dice que nosotros tenemos comunión con Dios, con el Padre y con Jesucristo. El cristiano goza de una relación con el Padre y con el Hijo. Ahora, la otra palabra importante para entender lo que Juan nos va a decir es la palabra andar. Porque en el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos. ¿A qué se refiere Juan con andar? Andar básicamente yo lo defino como un estilo de vida habitual. Un estilo de vida habitual. Eso es básicamente andar. Entonces, si volviésemos a leer lo que Juan nos dice, pues, y tenemos que leerlo de esta manera, entendiendo ese versículo de esta manera. Y es, si digo tener comunión, o sea, compañerismo con Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Pero ando, o sea, mi estilo de vida habitual es tinieblas, o sea, pecado, miento. Miento. ¿Y miento en qué o sobre qué? Miento sobre mi comunión con Dios. No existe tal comunión con Dios. Soy un mentiroso. Otra vez, si digo tener comunión, o sea, compañerismo con Dios, que es luz y en quien no hay tinieblas, pero ando, o sea, mi estilo de vida habitual es en tinieblas, o sea, pecado, miento. No tengo comunión con Dios. Eso es lo que Juan dice. ¿Es difícil de entender? Súper sencillo. Juan es bien directo. Un niño puede comprender esto. Ahora, distinto es aceptarlo, ¿verdad? Pero Juan es muy directo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque acuérdate lo que dijimos la semana pasada. El contexto o el tiempo en el cual Juan está escribiendo esta carta es este movimiento filosófico gnóstico está en pañales, está como que surgiendo, que va a ser fuerte en el siglo II y en el siglo III. Y una de las ideas quizás más destacables de los gnósticos era esto que yo les decía, que ellos hacían una separación entre espíritu, alma y el cuerpo. Que el espíritu o el alma es bueno en el fondo, pero que el cuerpo o toda materia es malo. ¿Y a qué los había llevado a los gnósticos? ¿O cómo el gnosticismo se iba a infiltrar en la iglesia? En esta idea de que, ok, no importa, o sea, es importante lo que crees, pero no importa cómo vives, o lo que haces con tu vida, lo que haces con tu cuerpo, o en tu cuerpo. Total, lo importante es el corazón. Y yo te decía, mira, a lo mejor tú nunca oíste de gnosticismo, pero en el fondo eres un gnóstico. Porque dices, yo creo en Jesús, pero yo vivo como quiero. Eso es una idea gnóstica. Piensas de que, por un lado, puedes separar o poner en compartimentos distintos tu fe y tu manera en cómo vives, y eso está incorrecto. Por eso esta idea de yo no puedo decir que tengo comunión con Dios y vivir como yo quiero. No hay tal comunión. No puede haber compañerismo. Entonces, es importante entender esto. Juan 8:12. Mira lo que Jesús dijo en Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. O sea, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Porque Dios es luz, como lo acabamos de ver.
Yo soy la luz del mundo. Dice, y el que me sigue no andará en tinieblas. Dice, sino que tendrá la luz de la vida. Más adelante en el Evangelio, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 46, Jesús vuelve a hablar algo parecido. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, evidentemente, el Evangelio de Jesús se trata de pasar de las tinieblas a la luz, y eso significa que nuestra vida y la manera en la que vivimos va a cambiar, va a ser distinta. No puedo decir que tengo comunión con Dios y vivir en tinieblas. No puedo tener un estilo de vida habitual en pecado. No está diciendo Juan que no podamos pecar, porque él va a destrozar ese argumento más abajo. Pero evidentemente está hablando de andar como un estilo de vida habitual. ¿Queremos agradar a Dios? Sí. ¿Queremos vivir una vida porque lo amamos, porque Él nos amó primero a nosotros? Sí. ¿Vivimos y obedecemos perfectamente a Dios? No. Pero crecemos en eso, queremos caminar con el Señor, queremos agradarle. No para obtener algo de Dios, no para obtener su favor, ya lo tenemos. Ya Dios nos ama por medio de Cristo. Pero evidentemente su amor nos va a cambiar y nos va a transformar y vamos a andar en la luz. Verso 7 dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, si andamos en la luz. Entonces, ¿cómo pudiésemos entender esto? Si andamos en la luz, o sea, si nuestro estilo de vida habitual es estar en la luz, o sea, caminar en santidad, caminar en verdad, caminar en justicia, si ese es nuestro estilo de vida habitual, dice, de verdad tenemos comunión. Y como decía en el verso 4, tenemos comunión con Dios. Pero también aquí vuelve a repetir esta idea de que tenemos comunión los unos con los otros. O sea, tenemos también comunión entre cristianos. Entonces, ¿cómo podemos tener comunión con Dios? Es la pregunta. Es andando en la luz, andando en la verdad, andando en santidad. No perfecto, lo entiendo. Pero andando en verdad, andando en justicia. No andando en tinieblas. Que mi estilo de vida habitual no sea la norma, la ley, vivir siempre en pecado. ¿Vamos a pecar? Sí. Pero no podemos vivir y ser esclavos del pecado porque Jesús ya nos liberó de eso. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Ahora, ¿cómo podemos saber que tenemos o que caminamos en luz? ¿Cómo podemos saber que tenemos comunión con Dios? Porque también tenemos comunión unos con otros. Y eso lo encuentro súper como que muy claro y como repetitivo en Juan. Yo no puedo afirmar, ni tú, que de verdad tengo una relación viva y sana con Dios y no tener una relación sana con mis hermanos. O sea, otra vez, yo puedo decir yo soy un cristiano, puedo venir aquí incluso cantar, levantar mis manos, aplaudir y todo, abrir mi Biblia. Pero si hay un patrón en mi vida de que yo tengo un conflicto con todos, absoluta, o con la mayoría, y que los conflictos no son la excepción, sino son la regla, la Biblia me da toda la libertad para cuestionar tu fe, o tú puedes cuestionar la mía. Porque tener comunión con Dios y andar en la luz nos va a llevar a tener comunión unos con otros. No está desconectado. Entonces, otra vez este rollo que yo decía la semana pasada, tú no puedes amar a Jesús y no amar a la iglesia. No puedes amar a Jesús y no ser parte de la iglesia. Es incompatible, tienes mal concepción. Entonces, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, acercarme a Dios es acercarse a la luz. Eso quiere decir de que cuando nos acercamos a Dios, también traemos nuestra vida a la luz, para exponer nuestra vida ante la luz. Jesús en Juan 3:20 al 21 dijo, porque todo el que hace lo malo odia a la luz. Dice, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios.
parte de caminar en comunión con Dios, parte de tener una relación viva y sana con el Señor, es traer nuestra vida y todos los aspectos de nuestra vida a la luz. Exponer nuestra vida, no ocultarla. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás es muy astuto. Primero nos va a tentar para pecar. Después nos va a querer convencer de que ese pecado lo mantengamos en oculto, porque si lo confesamos, Dios no nos va a perdonar. Vamos a hacer la burla de los demás. Pero una vez que a lo mejor decimos que lo traemos a la luz, nos va a condenar por lo que hicimos. O sea, por donde sea te va a fastidiar, ¿ok? Pero dice que tenemos que traer las cosas a la luz. Nosotros tenemos que exponerlas, traerlas a la luz. Cada aspecto de mi vida debo de vivir a la luz de quién es Dios. Entonces, podemos decir eso. Puedo decir yo que mi vida, a lo mejor si tú eres soltero, que tu vida sentimental, tu vida emocional está caminando en la luz. Tus relaciones están expuestas, o sea, las has traído visibles o las has ocultado. Y si las has ocultado, ¿por qué las has ocultado? ¿Hay algo que está chueco ahí? Porque si fuesen verdad, no tendríamos problema en exponerlas a la luz. A lo mejor nuestra vida laboral la hemos ocultado y la tenemos ahí como que tapada, porque hay cosas que no están en orden, entonces no las queremos traer a la luz y ser expuestas y exponerlas a la luz. A lo mejor tu vida económica. Y así suma y sigue. O sea, nuestra vida la podemos traer a la luz. Y es muy diferente a que nos cachen, a nosotros traer las cosas a la luz. Dice que el que se acerca a la luz expone su vida, o sea, son manifiestas. Entonces, cuando me acerco al Señor, evidentemente implica esto que Juan va a decir después como confesar, como reconocer delante de Él que las cosas no están tan bien como pensamos. Entonces, ¿quieres tener comunión con Dios? Camina en la luz. ¿Quieres tener comunión con el Señor? Trae las cosas que has ocultado delante de Él. No pretendas como que no están ahí y como que eso lo voy a mantener en la bodega de mi vida, donde está todo el desorden, ¿no? Verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí está el segundo si decimos. Entonces, aquí hay dos opciones. Eso de que si decimos que no tenemos pecado, hay dos posibilidades, no dos opciones, dos posibilidades. La primera posibilidad es que si tú no eres un cristiano hoy y estás aquí, o le has tratado de hablar a una persona sobre Jesús y como que no quieres saber nada de Jesús, muchas veces la respuesta va a ser, ¿por qué necesito a Jesús si yo soy una buena persona? Yo sí he hecho malas cosas, pero eso no me hace una mala persona, ¿no? Entonces, ¿bajo el criterio de quién? Obviamente el mío, ¿no? Pero, ¿cuál es el criterio de Dios? ¿Cómo Dios define bueno y malo? Mira lo que la Biblia dice sobre todos nosotros. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces ya Dios nos hace jaque mate ahí enseguida. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Entonces cuando una persona te dice, no, yo no soy una mala persona, yo no soy un pecador, yo no tengo pecado, yo he cometido errores. ¿Ok? La Biblia dice algo diferente. ¿Y cómo podemos saber nosotros que efectivamente el Evangelio ha comenzado a hacer efecto en la vida de un pecador? Es reconocer su condición. Porque cuando dice, si decimos que no hemos pecado, al final dice, la verdad no está en nosotros. El efecto de la verdad en nosotros es reconocer que somos pecadores. Es como el afloja todo, ¿no? O sea, la verdad empieza a aflojar toda nuestra vida en nuestro corazón. Y parte de eso es reconocer lo que somos, reconocer nuestra condición. Entonces, una evidencia de que la verdad ha entrado al corazón de un hombre es que ese hombre va a reconocer su condición. Entonces, porque ese es el problema de fondo, que somos pecadores, estamos separados de Dios. Cualquier filosofía, cualquier tratamiento, cualquier terapia, cualquier procedimiento, el que sea, que ignore la condición del hombre es un engaño. Porque ese es el problema del hombre.
el pecado en el corazón. Entonces podemos cambiarle nombres, podemos decir muchas cosas, pero realmente eso es lo que es. No somos justos, somos pecadores. Y por ahí debemos de partir. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? Ya siendo cristianos. Ya soy cristiano, ya tengo comunión con Dios y poder llegar a pensar en algún momento que ya estoy libre de todo pecado. Eso también es otra posibilidad. Entonces una persona con los años puede decir, sí, yo antes era esto, hacía esto otro, pero ahora ya, por obra y gracia de Dios, ya estoy ok, ¿no? Ya no lucho con el pecado. ¿Seguro? Puedo pensar, puedo proyectar una apariencia de mí o construir un concepto de mí totalmente errado, que es que soy perfecto. De hecho, ese nombre hasta grupos se lo han atribuido. Y son básicamente personas o grupos donde el legalismo es súper fuerte. Porque tienes que ser esto. ¿Y cómo no es posible que tú puedas vivir una vida perfecta si aquí dice que no tenemos que pecar? Entonces, esa es una posibilidad. Decir, ok, yo era esto, pero ya no soy, ya no batallo con nada, ya estoy caminando sobre las nubes, ¿no? Pero la verdad es que Juan nos va a decir que si decimos que no pecamos, somos mentirosos. Somos mentirosos. Entonces, hay una diferencia, evidentemente, en cómo un cristiano lidia o trata con el pecado a uno que no lo es. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador, es liberado del poder y de la esclavitud del pecado, pero no de la presencia del pecado en su vida. ¿Ok? Un cristiano, un nuevo creyente, una persona que ha nacido de nuevo, es liberado del poder, de la esclavitud del pecado, pero no de la presencia del pecado. Eso va a ocurrir cuando veamos a Jesús. El pecado ya, ni siquiera su presencia va a estar en nuestra vida. Pero mientras, tenemos que seguir lidiando con la presencia del pecado en nuestra vida. Pero ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos por qué simplemente obedecer y caer siempre en la tentación. Jesús vino a liberarnos de eso. Entonces, eso es importante entender. Que aún y que hayamos nacido de nuevo, nuestra lucha con el pecado no ha terminado. O terminará cuando veamos a Jesús. Ahora, fíjate lo que dice Filipenses 3:12 al 13. Son palabras del apóstol Pablo. Y dice, y esto es casi como que mirando hacia el final de su vida, no es al inicio. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice, hey, yo todavía no llego a ser perfecto. Todavía no lo soy. Primera Timoteo 1:15, ahora sí, al final de su vida. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. No dice, yo ahora cometo menos errores. Dice, yo soy el primero. Pero en esta parte de su vida, Pablo era más santo de lo que era antes. En este momento en su vida, Pablo estaba caminando en mayor santidad, en mayor perfección, de cierta manera, que al comienzo. Pero él se percibe y se sabe que él dice, incluso yo soy el principal de los pecadores. Y ese es un indicador, que como yo decía, que la verdad está en ti. ¿Cuál es una evidencia de que estás conociendo más a Jesús? Estás más consciente de quién soy. Estoy más consciente. Mientras más cerca a Él estás, más consciente estás y estoy de quién soy yo y de mi verdadera condición. Una persona que tiene una opinión sobre sí misma de este porte está bien lejos de Jesús.
Y no es como que no me malinterprete esta actitud de pobre de mí, soy un miserable. No, no, no es eso. Es nada más conocer quiénes somos. En una ocasión, cuando venían los discípulos con Jesús, y Jesús hace un milagro en el mar, y dice que Pedro, cuando vio que Jesús hizo eso, se postró y le dice, aléjate de mí. Yo soy un hombre pecador, soy inmundo. No te alejes, o sea, aléjate de mí, no me puedo acercar. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro llega a esa conclusión? Porque se da cuenta quién es Jesús. Entonces, no podemos decir que no tenemos pecado. Ya no somos presos o esclavos del pecado, pero no podemos afirmar que no tenemos pecado. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, aquí está la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y la intención del verbo de si confesamos es si persistimos en confesar. Entonces a veces alguien o algunas veces me han preguntado, ya que venimos a la salvación, ¿tenemos que confesar nuestros pecados? Absolutamente sí. ¿A poco ya no pecamos después? La idea es si confesamos y persistimos en confesar. Esa es la intención. Nuestros pecados. Y esa es la esperanza del Evangelio, familia. Que realmente el perdón está simplemente a una confesión de distancia. Esa es la esperanza. No hay que negarlo, no hay que como que cambiarle el nombre. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y confesar. No tenemos que echarle la culpa a los demás. A veces vivimos culpando a los demás. Necesitamos confesar. Me acuerdo hace años atrás, a lo mejor ni sabes, a lo mejor sí te acordarás de esta canción de espíritu de esto, huye, espíritu de esto otro, huye, y le vivimos echando la culpa a los espíritus. Cuando lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y confesar. O sea, hasta de toda nuestra maldad, Satanás tiene la culpa. Pues no. Yo he hecho lo que he hecho porque yo he querido. Y tú igual. Necesitamos confesar. Y esa es una evidencia de que tenemos comunión con Dios, porque el Espíritu Santo nos pone convicción. Cuando tú no eres un cristiano, cuando a lo mejor estás aquí hoy y estás queriendo escuchar todo esto y a lo mejor te interesa, pero Dios se quiere encargar de una cosa muy clara en ti y es convencerte de que eres un pecador que necesita un Salvador. ¿Okay? Todos partimos por ahí. Si tú no te consideras un pecador, ¿por qué vas a necesitar un Salvador? Pero por ahí se parte, o sea, otra vez esto, somos pecadores, necesitamos reconocerlo. Pero cuando ya somos cristianos, el Espíritu Santo también nos convence de pecado. Entonces a veces estás haciendo cosas que no debes, yo estoy haciendo cosas que no debo, y el Espíritu Santo va a venir y me va a incomodar. A lo mejor he pecado y el Espíritu Santo me va a decir, hey, tienes que ordenar eso, tienes que arrepentirte, tienes que confesar esto, arregla eso, hazlo. No esperes. No esperes. Hazlo, hagámoslo en el momento. Porque el Espíritu Santo está para eso, para llevarnos una confesión, para reconocer nuestro pecado. Ahora, esta palabra la es súper interesante y es la palabra confesar. ¿Qué quiere decir confesar? La palabra en original es homologueo, con H, homologueo, de donde viene la palabra homologar. A lo mejor esa palabra te suena un poco más, homologar. A lo mejor tienes un carro que quieres pintar y llevas una muestra para homologar el color de tu auto, para que se pinte igual, para que esté igualito, ¿no? Homologar, ¿qué quiere decir homologar? El diccionario define homologar como equiparar, como poner en relación de igualdad dos cosas. Eso es homologar. ¿De dónde viene esta palabra confesar? Homologueo. Entonces, lo que Juan nos está diciendo aquí es que confesar mi pecado a Dios es ver mi pecado como Dios lo ve. Es homologar mi percepción de mi pecado, igual como Dios lo ve. O sea, es decir las cosas por lo que son.
No es poner excusas, no es poner pretextos, no es cambiarle nombres, es decirle por lo que es nombrarlo por lo que es. Eso es homologar, eso es confesar. No sé, digo, no quiero juzgar a nadie porque no se trata de juzgar. Pero a veces, por ejemplo, las personas que han tenido problemas con alguna adicción, con alcohol, con drogas, a veces la idea, y es ahí donde te digo, la idea distorsionada de no dar con el diagnóstico correcto. La gente dice, es que yo tengo la enfermedad del alcoholismo. No es una enfermedad. El alcoholismo es un pecado del cual hay que arrepentirse. No es una enfermedad. Entonces ahí es donde ya partimos mal con los malos consejos que oyes. La Biblia dice que eso es un pecado del cual debemos de arrepentirnos. No es una enfermedad como que se te pegó. Entonces, así cualquier pecado, tenemos que llamarlo por lo que es y aceptar el diagnóstico del doctor Jesús. Si tú tuvieras un cáncer terminal y vas con el doctor y el doctor te dice, te doy una aspirina para tu cáncer. ¿Sabes qué clase de doctor es este? Dice, no, es que no es tan grave. Y sabe el doctor que realmente lo que tiene es un cáncer terminal. O sea, el diagnóstico está malo. No es un buen doctor. Entonces, necesitamos el diagnóstico de lo que es. Esto es pecado y eso implica arrepentimiento. Y debo de llamar las cosas por lo que son. Debo homologar. Entonces, ¿cómo puedo tener comunión con Dios? Con confesión habitual de mis pecados. Así tengo comunión con Dios. Si yo peco, no es que Dios deja de amarme, no es que Él me deshereda y como que ya no soy más su hijo, pero evidentemente no puede haber una buena comunión con mi papá si hay pecado de por medio. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Vamos a equiparar, vamos a estar de acuerdo en que lo que yo te digo que está mal, tú debes estar de acuerdo con eso. Y yo igual. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Con confesión habitual de nuestros pecados. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Qué va a hacer Dios si confesamos lo que dice acá? Él dice que es dos cosas respecto a nuestro pecado. Primero dice que Él es fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a hacer lo que dijo que haría si nosotros confesamos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a perdonar y nos va a limpiar. Eso es fidelidad. Entonces, si mi confesión fue real, si de verdad estoy arrepentido por lo que hice, si de verdad me dolió y entendí que lo que hice era pecado y estaba lastimando el corazón de Dios, no solamente el corazón de mi prójimo, si eso es real, Dios me va a perdonar. Y si Dios me perdonó como Él dijo que lo hará, no debo y no tengo por qué vivir siempre pidiendo perdón por lo mismo, porque Él ya lo hizo. Si yo en un año más me vuelvo a acordar y le vuelvo a pedir perdón a Dios, o siempre estoy pidiendo perdón por lo mismo. Primero es, ¿estoy arrepentido? No. Segundo es, ¿por qué le tengo que pedir perdón si Él es fiel? Él te va a perdonar la primera vez. Y descansa en el perdón de Dios. Él cumple todo lo que promete. Si tú batallabas con el alcoholismo y estabas esclavo de ese pecado, y viniste a la luz y Dios te hizo libre de eso y te arrepentiste, le pediste perdón por lo que eso provocó en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, Dios ya te perdonó, olvídalo. Dios ya te perdonó. Él es fiel. Pero también dice que Él es justo. ¿Y cómo opera la justicia de Dios en el perdón de nuestros pecados? Es que todos nuestros pecados tienen que ser tratados, tienen que ser juzgados. ¿Dónde son juzgados los pecados que confesamos? En la cruz. En la cruz. Acuérdate, Dios es luz. Dios es santo. Dios es justo. Entonces, hay dos posibilidades. Uno es, Dios va a juzgar el pecado en mi vida, o Dios juzgará mi pecado en la vida de Jesús. Eso es. Entonces, si yo lo confieso, si yo me arrepiento, si yo abandono mi pecado,
Mi pecado fue básicamente juzgado en la persona de Cristo. Él murió por mis pecados. Ahí vemos la justicia de Dios. O sea, no hay ningún pecado en la historia del hombre que vaya a quedar sin resolver. No va a quedar nada como que sin resolver. O se resuelve con Jesús en la cruz o se resuelve con el culpable. Pero se va a resolver. La posibilidad para nosotros es que si lo confesamos no tenemos que pagarlo nosotros. Lo paga Jesús por nosotros. Por eso Él es justo. Mira lo que David escribe en el Salmo 32, verso 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está, yo te declaré, no encubrí, yo homologué. Yo acepté tu definición de esto es así porque tú dices y es la verdad. Yo lo reconozco, me arrepiento, lo confieso, y Él me perdona. Entonces, verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso ahora, y su palabra no está en nosotros. Primero es, si decimos que andar en pecado no afecta mi comunión con Dios, sí la afecta. Segundo, si decimos que no somos pecadores, lo somos. Tercero, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso. Lo hacemos a Él un mentiroso. Entonces es necesario reconocer nuestra condición. No le cambiemos nombre, no aceptemos el diagnóstico. A veces, cuando tienes una situación como grave de salud, a veces es bueno como que tener segundas opiniones sobre algo que es delicado. Pero en la condición del hombre no necesitamos una segunda opinión. Necesitamos la opinión de Dios. Pero eso es lo que pasa a veces. En nuestra condición y en nuestro estado sí andamos buscando diferentes opiniones. Y no aceptamos el diagnóstico de Jesús y de la Biblia. Entonces, tienes un problema, vas a lo mejor a pedir consejo, te dicen lo que necesitas, te dan, a lo mejor te explican. No me gustó, voy a preguntarle a alguien más. Y a veces los cristianos se pasan así, brincando de un lado a otro, nada más esperando que algún día alguien les diga lo que quieren oír. No podemos ser así. Nuestro problema se llama pecado, de lo cual debemos de arrepentirnos. Ahora, para terminar, necesitamos tener un balance en esto que es importante, porque cuando hablamos de pecado y tratamos con el pecado, pueden haber como que dos extremos, y necesitamos un balance. Por un lado, podemos tratar con el pecado con liviandad y decir, bueno, no pasa nada, finalmente soy un pecador. Entonces, tener esta mentalidad media gnóstica de, ok, yo amo al Señor y no importa cómo vivo. Total, la Biblia dice que soy un pecador y estoy de acuerdo. Tratar con liviandad, eso es un error. Como dice después el capítulo 2, verso 1, les escribo estas cosas para que no pequen. Ahí está. Aunque sea un pecador, Dios ha provisto de las cosas para que no ser esclavo del pecado y poder vivir una vida diferente. ¿Okay? Entonces no podemos tratar al pecado con liviandad. Pero otro error, y también peligroso, es no podemos tratar al pecado con severidad. Y decir, bueno, soy pecador, no puedo hacer nada al respecto. No se puede hacer nada. Y sabes que a veces como cristianos tendemos a irnos a veces para ese lado con otros. Como que somos muy buenos para apuntar el pecado de otros. Somos muy severos. Y sí, es importante tener el diagnóstico correcto, pero nunca se nos debe olvidar la esperanza que tenemos en Jesús. Otra vez el capítulo 2, verso 1 dice, ok, estas cosas son para que no pequen, pero dice Juan, ¿y si alguien peca? Ahí está. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, es importante eso. Entonces, el mensaje de hoy es, ok, tenemos que examinar nuestras afirmaciones. Tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y cómo vivimos.
Pero si no estás siendo congruente, si yo no estoy siendo congruente, aquí están los pasos que debo de hacer. Si he estado viviendo en pecado, debo de confesar mi pecado, debo de arrepentirme, debo de venir al Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, hay esperanza, familia. Entonces yo no sé dónde estás hoy en tu vida, pero no sé, necesitamos que Dios ponga convicción en nosotros de qué cosas de nuestra vida no estamos caminando en la luz. ¿Qué cosas de tu vida sentimental, tu vida emocional, de tu vida económica, tu vida financiera, de tu vida personal, de tu vida matrimonial? No estás o no estoy caminando en la luz. Tengo que traer las cosas a la luz. Necesito confesar, necesito homologar mi vida con la verdad del Evangelio, descansando en que Él es fiel y Él me perdonará si yo hago lo que Él dice que tengo que hacer. Eso ese pecado que cometí, Jesús puede resolverlo. Lo resolvió en la cruz. Lo único que Dios está esperando es que vengamos a Él. Nos arrepintamos, giremos en 180 grados y reconozcamos delante de Él que esto que hemos estado haciendo, la manera en la que hemos estado viviendo, no ha sido de acuerdo a la luz, no ha sido de acuerdo a la verdad. Y si lo hacemos, Él va a hacer su parte, Él nos va a perdonar. Entonces,